Ok, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión número 15 de esta inmersión espiritual. Como siempre hacemos en cada clase, queremos hacer un pequeño preámbulo para que las personas que están entrando por primera vez puedan comprender de qué estamos hablando, por dónde vamos. Recuerden que estuvimos hablando las últimas sesiones acerca de códigos financieros. Y específicamente, en medio de esos códigos financieros, estamos hablando de cómo producir dinero desde los principios espirituales. Entonces, nos fuimos al Evangelio de Mateo y estamos estudiando la parábola de los talentos, que es un mar de sabiduría, donde Dios nos enseña dónde están las claves para que los seres humanos, que somos sus hijos, podamos producir dinero. La parábola de los talentos es un texto que deberías leer. Hay mucha revelación ahí, hay mucha comprensión específicamente para el área financiera. Entonces te das cuenta que este texto nos dice que la clave para que tú puedas prosperar, para que tú puedas salir adelante, para que tú puedas superarte en la vida, es eso que Dios te dio, que a cada uno Dios nos dio conforme a nuestra capacidad. Pero eso que Dios te dio, esos dones, esos talentos, y estuvimos hablando acerca de la importancia de eso que tú tienes para aportar a la sociedad, eso que tú sabes hacer, que más nadie sabe hacer, pero que de pronto tú subestimas porque como para ti es normal, tú crees que todo el mundo puede hacerlo, pero resulta que no todo el mundo puede hacerlo porque son dones especiales que Dios te dio a ti. Pero que la mayoría de las personas no les gusta hablar de dones, sino que les gusta hablar de dinero. No, no me hables de dones, no me hables de talentos, no me hables de lo que yo tengo para eso que yo tengo, esa maestría. A mí háblame de dinero. Pero resulta que estuvimos estudiando que el dinero no es otra cosa que una representación de eso que tienes para aportar a la sociedad. Estuvimos hablando acerca de la ley de la oferta y la demanda y dijimos que finalmente el dinero o las unidades de valor que se le otorga a eso que tú tienes para aportar van a depender de qué tan escaso sea lo que tienes para aportar y qué tanto lo deja conocer. Por eso es muy importante que tú en esta época aprendas de marketing digital, aprendas de todo lo que tiene que ver con infoproductos, todo lo que tiene que ver con publicidad. Es muy importante porque tú tienes que dar a conocer tu producto en una era donde todo se comunica a través de las redes sociales. Es muy importante esto porque te das cuenta que en esa misma parábola de los talentos nos dice que el último hombre no expuso su talento, sino que lo enterró. El tipo dijo que tenía miedo, entonces lo enterró. Y entonces el padre o que está representado en el jefe en esta historia le dice, hey, tú eres un siervo inútil, al menos hubieras tomado este talento y lo hubieras llevado al banquero para que me hubiera producido intereses. Te das cuenta que este tipo entierra el talento y expone su miedo. ¿Expone su miedo a qué? Su miedo a invertir, su miedo a mostrarse, su miedo a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, la palabra que estuvimos compartiendo en esa oportunidad y tú necesitas más bien enterrar el miedo y exponer el talento. Entonces, estuvimos hablando acerca de la parábola de los talentos y cómo producir dinero, pero también estuvimos hablando acerca de las energías y dijimos que no solamente te enfocas en dinero, sino que piensas que el dinero es la única fuente de energía. Y hay otras fuentes de energía y estuvimos hablando que estas otras fuentes de energía, dice la Biblia, que son más escasas que el dinero y que son más escasas que el dinero, son más valiosas y producen aún más movimiento. Estuvimos hablando de la reputación, estuvimos hablando de la sabiduría, estuvimos hablando de la excelencia, estuvimos hablando de las relaciones, estuvimos hablando de la lealtad, estuvimos hablando de esta actitud proactiva en la vida que se conoce como diligencia. Y también estuvimos hablando, y ahí vamos, acerca de que la mayoría de la gente una vez más se enfoca en dinero, pero poca gente se enfoca en capacidad. Y cuando Dios repartió estos talentos, una vez más digo Dios porque en esta historia el jefe es una representación de Dios. Cuando Dios repartió los talentos, no dice que a cada quien le dio por igual. No dice que a cada quien le dio conforme a lo que cada quien le pidió o a lo que cada quien quería o a lo que cada quien soñaba en la vida. No dice que dependía de los sueños de cada quien. Dice que Dios le dio a cada uno conforme a su capacidad. Entonces te vas a dar cuenta que en el desarrollo de tu capacidad, en ese desarrollo, vas a encontrar una proporción a la cantidad de recursos que te asignan espiritualmente. Es decir, tú te enfocas en dinero, pero Dios está enfocado en capacidad. Mientras tú quizás desde la espiritualidad occidental has creído que la forma en la que convences a Dios de que te entregue recursos es suplicándole, es rogándole, como si fuera un padre que hay que suplicarle, rogándole. Te das cuenta que desde este texto nos cuenta que la disposición de recursos que vienen desde el mundo espiritual hacia nosotros tiene mucho que ver con nuestra capacidad.
¿Qué es capacidad? Es la capacidad de soportar emocional e intelectualmente las presiones que vienen con cada bendición, porque estuvimos hablando que cada bendición viene con una presión. Todas las bendiciones, sea el negocio en el que estés, viene asociado a una presión. Entonces, muchas veces tú no tienes la suficiente capacidad para administrar esa presión. Dios no te puede entregar algo que te va a destruir, que te va a separar de tus hijos, que va a hacer que vivas con el cortisol elevado porque siempre estás en un estado de alerta. Entonces no puedes disfrutar la vida. ¿De qué te sirve tener dinero, tener mucho dinero, pero vives en un estado de alerta con el cortisol por las nubes y siempre estás angustiado, siempre estás a la defensiva, siempre estás preocupado? La vida se te va pasando y no la puedes disfrutar porque no tienes capacidad para administrar la situación en la que estás viviendo. Uno de los grandes ejemplos que pusimos en capacidad fueron estos tres escenas. Hablamos de un tipo que tenía problemas de $50, otra persona que tenía problemas de $1,000 y una persona, que en este caso era yo, que tenía problemas de $50,000. Y dijimos, la idea que Dios quiere no es que te pongan dinero en la cuenta, sino que tú te conviertas en esa persona que puede resolver los problemas que tienes hoy en microsegundos. Yo les decía que el tipo que tenía $1,000, al escuchar las preocupaciones de la persona que tenía $50, decía, wow, qué cosa tan ridícula, yo resolvería este problema en microsegundos. El de 50,000, que soy yo, le diría al de 1,000, yo resolvería ese problema en microsegundos. Una persona como Donald Trump, una persona a otro nivel, cuando me escuchara hablar a mí de angustias por $50,000, diría, qué ridículo. O sea, imagínate Donald Trump escuchándome a mí en una conferencia diciendo que yo estaba angustiado por $50,000 y que esta noche no dormí. O sea, Donald Trump diría, esto es ridículo. O sea, ¿cómo se preocupa por $50,000? Claro, a finales de los años 90, Donald Trump debía $1,000 millones a título personal y debía $9,000 millones a título empresarial. Entonces, por supuesto que para poder estar en ese nivel de riqueza, tienes que tener la suficiente fortaleza emocional como para que eso no te destruya, como para que puedas dormir y poder estar tranquilo. De hecho, una periodista le preguntó a Donald Trump en esa oportunidad, es una entrevista muy famosa, que le preguntó si él estaba preocupado porque debía $10,000 millones entre lo personal y lo empresarial. Y él dijo, hey, una persona como yo no tiene tiempo a preocuparse. Yo no puedo gastar la energía que, que tengo en preocuparme. Tengo que gastar esta energía en resolver esta situación. Y te das cuenta que hoy es presidente de los Estados Unidos, más allá si te gusta o no te gusta, te das cuenta que incluso siendo presidente de los Estados Unidos, él necesita una capacidad emocional para lidiar con la crítica, para lidiar con el partido contrario, para lidiar con los otros presidentes de los otros estados del mundo, para lidiar con la oposición. Para tú llegar a ese lugar, no solamente es tener votos, no solamente es tener recursos. O sea, hay personas que tienen recursos, tienen votos, necesitas una fortaleza emocional que te permita poder administrar las cosas a las que Dios te quiere dar. Entonces, también estuvimos hablando en sesiones anteriores de, oye, Carlos, no es tan sencillo que me dices que a cada quien se le da capacidad. La pregunta sería, ¿cómo aumento la capacidad? Esa sería una pregunta maravillosa desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo aumento mi capacidad? Y entonces la semana pasada nos dedicamos a abordar cómo aumentas la capacidad y dijimos, la primera manera de aumentar tu capacidad es que tú vivas al fallo. Es decir, así como tus músculos crecen al fallo, tú puedes ir al gimnasio y hacer repeticiones, pero tus músculos solo van a crecer cuando tú te fuerzas al fallo. De la misma manera, tú tienes que vivir al fallo. Es decir, siempre tienes que vivir un poco por arriba de tus posibilidades. Estuvimos explicando que mucha gente dice, no, hey, hay un consejo financiero que es muy común que dice, tú tienes que aprender a vivir por debajo de tus posibilidades. Es cierto, tienes que aprender a gastar por debajo de tus posibilidades. Eso es muy distinto, a gastar por debajo de tus posibilidades, pero debes invertir por encima de tus posibilidades. Entonces, yo creo que aquí hay un error en el consejo financiero y en muchos libros financieros que te enseñan a vivir por debajo de tus posibilidades, pero la palabra vivir es muy amplia. En realidad deberíamos ser un poco más precisos y decir, deberías gastar por debajo de tus posibilidades para que tengas acceso a excedentes de capital que te permitan invertir en activos, pero deberías invertir por encima de tus posibilidades, por encima de lo que tienes, deberías invertir de manera que siempre vivas un poquito más. El de el de $50 debería estar haciendo negocios de $100. El de $1,000 debería estar haciendo negocios de $1,500. Y yo que estoy en el rango de 50,000, bueno, ya subí ese rango, debería estar en el rango de negocios o de aguantar presiones un poquito más elevadas de $50,000 mensuales, de quizás 70, $80,000. Y eso te va a permitir entrar a otro nivel. La semana pasada también les conté que, por cierto, Andrés ahorita me preguntaba una situación que estoy lidiando ahora mismo.
producto de la grandeza a la que estoy avanzando. Estoy avanzando hacia una grandeza, y cuando tú avanzas hacia la grandeza van a venir obstáculos, van a venir presiones. Les contaba que estoy enfrentando una denuncia penal de alguien que al hacer un negocio y comprar una propiedad, esa persona no se sintió bien con ese negocio que hice donde le compré esa propiedad, y ahora esa persona dice que yo la engañé. Ok, ¿cómo hubiera evitado o de qué manera hubiera evitado no enfrentar esta situación? Sencillo, no hubiera hecho el negocio. Si yo me dedico a hacer negocios de $5,000, de $2,000, de $3,000, no estuviera enfrentando esta situación. La razón por la cual estoy enfrentando esta situación es porque a mayor, eh, a mayor responsabilidades, a mayor recursos que se te entregan, la presión va a aumentar y tienes que prepararte para esa presión. Otra cosa de la que estuvimos hablando que es clave, y creo que ustedes van muy bien con esto, es la importancia de un mentor. Un mentor es muy importante en el aumento de capacidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la capacidad la adquieres con experiencia. Es decir, a través de los años tú te vas a volver una persona más capaz emocionalmente, pero un mentor te puede trasladar su capacidad emocional. Es decir, hay una diferencia en recibir capacidad a través de las experiencias y las presiones de la vida a recibir capacidad a través de un mentor. Un mentor te va a ahorrar mucho camino, porque un mentor te va a guiar, te va a evitar tropezar, te va a evitar pasar por situaciones que pueden hacerte crecer a través de la experiencia, pero él te la va a enseñar a través del aprendizaje y no de la experiencia. Esto va a ser muy, muy importante, muy importante. El mentor, estuvimos hablando de algunos ejemplos en donde un mentor te puede ir ayudando a través de sus propias experiencias, a través de procesos contigo, en los que te habla y en los que te induce a través de estas experiencias sintéticas, es decir, no experiencias reales, sino experiencias sintéticas, a que tú puedas aumentar tu capacidad. También estuvimos hablando de la importancia, ¿verdad?, de estar en ambientes que te desafíen. Esto es muy, muy importante. Tú te das cuenta que una de las cosas que yo admiro de los Estados Unidos, que me parece chévere, me parece muy valioso, es que la gente a los 18 años en los Estados Unidos sale de su casa, incluso antes, y sale a buscar trabajo y sale a vivir solo. En Latinoamérica, lamentablemente, ¿verdad?, los hijos salen de su casa solo cuando se casan. Entonces, ¿qué pasa? Aunque es lindo el papá tener a sus hijos, es lindo el papá tener a su familia en casa, hay una situación con esto, y es que muchas veces la gente permanece mucho tiempo en un ambiente seguro, en un ambiente protegido. Y para que tú puedas aumentar tu capacidad, tú tienes que estar en ambientes que te desafíen. Tú tienes que estar en ambientes que te saquen de tu zona de confort. Yo siempre he contado un ejemplo. Uno de mis mentores financieros, por cierto, hablando de mentores financieros, es mi hermano. Mi hermano tiene un año más que yo, un solo año más que yo, pero mi hermano ha crecido económicamente muchísimo, muchísimo. Cuando nosotros hacemos una inversión, normalmente yo voy en el 20% de la inversión y mi hermano va en el 80%. Normalmente, si construimos un edificio, yo me quedo con 10 unidades, él se queda con 60. Una cosa así, o sea, la desproporción que hay entre el crecimiento económico de él y mío. La diferencia es que tenemos un año. Ahora, a pesar de que tenemos un año de diferencia, es decir, él es un año mayor que yo, mi hermano dejó a su novia embarazada a los 18 años. Y esto se va a ir como algo, digamos, como, ay, arruinó su vida. Y sí, es posible que a los 18 años sea un desafío muy difícil eh, tener que ser papá a los 18 años. Pero esa situación lo obligó a tener que desde muy temprano salir a resolver, a buscar trabajo, a buscar oportunidades, a hacer muchas cosas. Mientras yo apenas estaba pensando que iba a estudiar, que iba a hacer, mi hermano ya estaba en la calle desafiando la situación que estaba enfrentando y tuvo que salir de la casa a los 18 años, salir de su zona de confort, mientras las demás personas estaban buscando qué plan iban a hacer el fin de semana, a dónde se iban a ir en las vacaciones de verano, qué iban a hacer en cierta temporada. Mi hermano estaba pensando cómo producir más para poderle dar recursos a tu hijo. Entonces te vas a dar cuenta que muchas veces salir de tu zona de confort va a ser clave. ¿Qué es salir de tu zona de confort para muchos de ustedes? Hey, mudarte de donde estás. Quizás estás en un sitio donde estás en un ambiente donde siempre estás escuchando eh, conversaciones de carencia, quizás vives con tus papás y tus papás todo el tiempo están hablando cosas negativas, que la situación está mala, que la situación cada vez está peor, que no hay para la comida, que esto está peor. Y aunque tus papás son buena gente, yo no, y lo último que pensamos es deshonrarlos, son tus papis y hay que honrarlos, hay que quererlos. Esos ambientes no te hacen bien. Y hay un momento en el que va a ser bueno que tú te mudes, que busques tu propio espacio, que busques tu propio horizonte. También puede ser
rodearte de personas distintas a las que normalmente te estás rodeando. Quizás te rodeas con tus amigos de la universidad que tienen el mismo nivel de ingresos que tú. Hay una estadística, y es que la mayoría de las personas, lo normal es que busquen rodearse de personas que tienen el mismo nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque van a los mismos sitios a comer, porque hacen los mismos viajes. Entonces, intuitivamente o de una forma espontánea, tú vas a buscar gente que gane lo mismo que tú porque te vas a sentir cómoda con esa gente. ¿Por qué? Porque si tú no tomas café en cafeterías de especialidad, donde el café vale $10, sino que tomas café donde vale $2, de pronto te vas a rodear de gente que haga lo mismo que tú, que vaya a los mismos restaurantes, que vaya a los mismos viajes. Pero tú debes ser intencionado en buscar gente y rodearte de personas que estén en otro nivel. Eso va a hacer que aumente tu capacidad cuando tú escuches conversaciones a las que no estás acostumbrado. Si tú estás en una mesa y mientras tus amigos están hablando de irse de vacaciones a una playa cercana, estas personas están hablando que van a Europa, estas personas están hablando que van a ir al Mediterráneo, estas personas están hablando de facturaciones millonarias, y aunque por un momento pueda ser incómodo y te puedas sentir fuera de lugar, hay un momento en que ese ambiente se convierte en tu realidad y se hace absolutamente natural para ti escuchar estas cifras, se hace absolutamente natural para ti escuchar este tipo de situaciones. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de Donald Trump. Si yo me fuera a trabajar con Donald Trump y todo el tiempo estuviera escuchando que en Irán lo van a, no sé, están pensando este tipo de atentado, y luego yo escucho que en el Medio Oriente están haciendo esta otra cosa y que hay este atentado de bomba y que hay y el primer día puede que me sienta absolutamente abrumado con toda esta información y con todas estas cosas, pero con el tiempo, al estar ahí en esas reuniones, hey, mi capacidad empieza a ampliarse, y de pronto estas cosas que a otros les parecerían extremas y me empiezan a parecer naturales, y mi capacidad, solo por haber cambiado de entorno, y no tiene nada que ver con dinero, solo por haber cambiado de entorno, aumentó mi capacidad. Recuerda que el problema es que tú siempre pasas la mayoría de tu tiempo pensando en dinero, 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 y no cómo se produce el dinero. Entonces, hay gente que está tan ocupada que no tiene tiempo de pensar cómo se hace el dinero. Está tan ocupada en el dinero que no tiene tiempo de pensar cómo se hace el dinero. Y recuerda que estamos hablando una vez más de capacidad. Otra cosa importante, ¿verdad? No solamente son los ambientes que te desafían, sino también estuvimos hablando de la alimentación correcta. Así como el músculo crece yendo al fallo o llevándolo al fallo, también crece comiendo muchas proteínas. Si tú no comes muchas proteínas, difícilmente tu músculo va a poder crecer, porque tu músculo necesita alimentarse de proteínas. De la misma manera, si tú no te alimentas correctamente espiritualmente, no va a poder aumentar tu capacidad. Y esto es clave. Y aquí es donde estamos. Justamente aquí es donde estamos, y de aquí es donde partimos esta clase. Necesitas alimentarte correctamente, correctamente. Recuerda que la Biblia, por alguna razón, te habla de alimentación a lo largo de la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la alimentación es algo clave y tiene mucho que ver con la temporada en la que Israel estaba viviendo. Es decir, siempre la temporada en la que Israel estaba viviendo estaba asociada a un tipo de alimentación. Por ejemplo, te das cuenta que en el principio el hombre podía comer de todos los árboles excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces te están hablando de alimentación, pero luego una vez más te dicen que cuando el hombre cayó, o sea, cuando el hombre, lo que se conoce como el pecado original, dice que ahora la tierra le iba a producir cardos y espinos. Y entonces el plan de Dios es volver a llevarlo a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Te das cuenta? Una vez más, Dios le está hablando de te quiero cambiar la alimentación. Hey, estás comiendo ahora comida que te produce sufrimiento y te quiero llevar a una comida en donde fluye leche y miel. Pero te das cuenta que la Biblia también, en la temporada más triste de Israel, que es la temporada donde está viviendo en Egipto, te habla de que Israel se alimentaba de las sobras de los egipcios. Entonces, una vez más, la temporada de Israel siempre estuvo asociado al tipo de alimentación. Esto es muy espiritual. Esto está hablando, o sea, es una conversación muy espiritual. De hecho, Jesús decía, y una de las cosas que decía Dios en esa temporada, en el libro de Deuteronomio está todo el tiempo, decía, no solo de pan vive el hombre. Es decir, no solo vive el hombre de cosas materiales, no solo vive el hombre de negocios, de trading, no solo el hombre vive de vender, comprar, no solo el hombre vive de la economía del mundo. Mira lo que dice, sino que también vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y te das cuenta que Dios se estaba refiriendo justamente a la temporada en la que el pueblo de Israel está en el desierto y vivía del maná.
Ahora, cuando Jesús se presenta, dice que Él es el pan de vida. Entonces, te das cuenta que una y otra vez Dios nos habla de alimentación. Alimentación. La alimentación es clave y aquí nos estamos enfocados. Alimentación que aumenta tu capacidad emocional. Estamos estudiando esto. Alimentación que aumenta tu capacidad emocional. Entonces, el primer punto que llegamos fue que cuando Jesús justamente está hablando de alimentación y nos está enseñando a orar, Él dice: hey, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y dice: danos el pan de cada día. Entonces Jesús nos está hablando de nuestra dieta diaria. Jesús te está diciendo: hey, la dieta espiritual que tú necesitas es el pan de cada día. En esa palabra, el pan de cada día, te está describiendo una dieta que va a aumentar tu capacidad para que luego puedas recibir los recursos que Dios quiere dar, para que luego Dios te pueda llevar al lugar donde quiere llevar. Entonces, ese Padre, dame el pan de cada día, es muy valioso. Porque cuando una persona como Andrés, por ejemplo, se levanta en las mañanas teniendo la vida que tiene, teniendo la casa que tiene, teniendo los carros que tiene, teniendo la riqueza que tiene, teniendo los recursos que tiene, se levanta en la mañana y le dice: Señor, dame el pan de cada día. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esa declaración de Andrés? ¿Cómo así que dame el pan de cada día? Mírale el carro que tiene, mírale los carros, mírale la casa, mírale la vida. ¿A qué se refiere Andrés cuando dice dame el pan de cada día? Te vas a dar cuenta que hay una declaración poderosa cuando una persona como Andrés lo hace. Porque lo que está diciendo detrás de la humildad de levantar sus ojos al cielo y decir dame el pan de cada día, es que estoy reconociendo que la fuente de mi provisión siempre ha sido Dios. Es que estoy reconociendo que no es el trading, que no es mi trabajo, que no son mis conexiones, que no son mis habilidades. Todas estas cosas son importantes porque son medios, pero no son la fuente. El gran problema es que nosotros confundimos la fuente con los medios. Y cuando confundes la fuente con los medios, es la receta para la catástrofe emocional. Una vez más te voy a repetir eso porque puede ser lo más importante que diga en esta clase. ¿Por qué la gente no tiene capacidad emocional? ¿Por qué la gente sufre tanto, se preocupa tanto, específicamente en el área financiera? ¿Por qué la gente le pesa tanto la finanza? Óyelo bien, esto es lo más importante que vas a escuchar y si nunca más entras a esta clase, esto te va a servir en la vida. Porque la gente confunde la fuente con los medios. ¿Cuál es el problema de confundir la fuente con los medios? Que los medios son inestables. Los medios, sea el que sea, es inestable. Cualquier negocio en el que tú estés hoy puede tener una variante, puede tener una legislación que lo acabe, puede tener unas reglas del juego que lo acaben. Cualquier medio, sea que estés en hidrocarburos, sea que estés en infoproductos, sea que estés en el sector inmobiliario, sea que estés en el sector energético. Hey, no importa en dónde estén tus inversiones, esos medios son inestables porque sencillamente todas las cosas materiales son inestables. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú has tratado de construir tu fortaleza emocional a través de los medios. Es decir, tú dices: oye, si yo sufro por plata, la solución es construir muchos medios, tener muchas empresas, tener muchas situaciones, y entonces se va a ir el sufrimiento emocional. Se va a ir el sufrimiento emocional porque a medida que yo aumente los medios, a medida que aumente mis ingresos, mis negocios, mis activos, mis empresas, hey, el sufrimiento emocional se va a disminuir. Pero esto es una gran mentira. El hombre ha intentado aumentar sus medios y su sufrimiento emocional aumenta. Todo lo contrario, en vez de disminuir, aumenta. ¿Por qué? Porque entre más tienes que perder. No es lo mismo cuando estabas en el colegio o en la universidad, que tu única responsabilidad era conseguir la plata para salir con tu novia o salir con tu novio. Pero ahora que tienes hijos, que tienes empleados, que tienes una casa, que tienes una acción en el club, que tienes 2 carros, que tienes... Sostener ese estilo de vida vale mucho dinero, vale muchísimo dinero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te das cuenta que los medios en los que estás pueden ser inestables y no reconoces que los medios, que la fuente es Dios, hey, en vez de disminuir el sufrimiento emocional, lo que ocurre es que se aumenta mucho. Entonces, el primer problema por el cual la gente no aumenta su capacidad es esta confusión entre los medios y la fuente. Por eso tú tienes que decirle a Dios siempre, siempre, hey, lo que está en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y por eso no careceré. Esa es una oración poderosa. Hey,
No es que yo no careceré porque soy el mejor haciendo trading, no careceré porque soy el tipo más brillante, no careceré porque soy una persona trabajadora, no careceré porque estoy en el país correcto, porque estoy en la economía correcta, porque estoy en las condiciones correctas. Ninguna de esas cosas te garantizan no carecerás. Hey, lo único que te puede dar paz es decir, no careceré porque estoy conectado a una fuente inagotable de recursos. Esto es muy importante. Entonces, cuando tú dices, hey, Padre, dame el pan de cada día, estás diciendo, hey, que aunque tengo carros, aunque tengo apartamentos, aunque tengo casas, aunque tengo propiedades, aunque soy un genio haciendo trade, aunque soy un genio en mi negocio, aunque soy un genio en mi profesión, yo sigo reconociendo que puedo comer hoy porque tú estás a mi favor. Puedo comer hoy, tengo pan en mi mesa hoy porque tú has sido bueno conmigo. Por eso esa dieta que se llama la dieta de dependencia es una dieta clave en tu capacidad emocional. Las personas que más capacidad emocional tienen desde el punto de vista de los principios espirituales son las personas que han hecho una conexión más profunda con la dependencia espiritual. Ahora, lo segundo increíble de esta dieta del pan de cada día es que también no solamente es una dieta de dependencia, sino una dieta de satisfacción. Importantísimo. Porque hay una gran pregunta a nosotros que tenemos esta mentalidad de abundancia. ¿Por qué le pedimos a Dios el pan de cada día y no le pedimos a Dios una panadería o una industria panadera? Es una gran pregunta. O sea, parece una petición carente, como una petición de una persona, de un latino con mentalidad carente. Ay, Señor, dame el pan de cada día. O sea, porque es como una petición en chiquito. Y te das cuenta que no es una petición en chiquito. Lo que tú estás diciendo al decirle, hey, Señor, dame el pan de cada día, no solamente es reconocer que todo lo que tienes viene de Dios, sino que además le estás diciendo, Señor, yo no necesito el pan de mañana para ser feliz hoy. Esto es muy importante, porque uno de los grandes problemas por los cuales no adquirimos capacidad es porque nosotros siempre estamos postergando la felicidad. Siempre. Y Dios quiere enseñarte a través de esta dieta de satisfacción que tú no tienes por qué postergar tu felicidad. Y entonces dices, voy a ser feliz cuando por fin me gradúe de la universidad. Voy a ser feliz cuando por fin me case. Voy a ser feliz cuando por fin haga mi primer $1.000.000. Voy a ser feliz cuando por fin pueda comprarme mi apartamento. Voy a ser feliz cuando por fin reciba esta noticia o cuando por fin reciba esta otra noticia, cuando por fin salga de mi casa, cuando por fin... Y entonces la gente siempre está postergando la felicidad. Entonces la dieta de satisfacción, cuando tú le dices, Señor, dame el pan de cada día, porque con el pan de cada día puedo ser feliz hoy. No necesito el pan de mañana, que sé que tú me lo vas a dar porque tú eres la fuente de toda provisión, pero no necesito el pan de mañana para ser feliz hoy. Ahora, tú dirás, eso se oye bien cuando no tienes necesidades, pero escúchame, hey, no importa en qué nivel económico tú estés, siempre que crezcas económicamente, siempre van a crecer tus ambiciones, siempre, y siempre van a crecer las cosas que quieres y vas a terminar siempre aplazando la felicidad, siempre. Si tú no aprendes a ser feliz hoy con lo que tienes, difícilmente vas a ser feliz mañana con millones, porque entonces te harán falta otras cosas, ¿verdad? Además que la riqueza es absolutamente subjetiva. Obviamente todos nosotros somos ricos para una persona que vive en la calle, pero todos nosotros somos pobres para una persona que vive en cierto nivel económico. Y esa persona es pobre para otra persona que vive en otro nivel económico. Entonces, como la riqueza es tan subjetiva y muchas veces lo que tú hoy le llamas prosperidad, mañana le vas a llamar pobreza. Hey, si tú no aprendes a vivir esta dieta de satisfacción, difícilmente va a poder aumentar tu capacidad. Hay una pregunta espiritual que es muy poderosa para ti. Y es una pregunta que puede aterrizar tus expectativas, no en el largo plazo, porque por supuesto que tenemos expectativas, ¿verdad? Pero no aterrizarlas en el largo plazo, sino una pregunta que es clave. La pregunta es, ¿cómo es un día ideal para mí? O sea, si yo tuviera que escribirle a Dios una carta y decirle, Dios, esto es un día feliz para mí. ¿Cómo sería un día feliz para ti? Un día que tú digas, wow, estos son los días felices para mí. O sea, esto es un día ideal para mí. Y para mí sería, por ejemplo, levantarme en la mañana, desayunar con mis hijos, porque a veces salimos corriendo y no tenemos tiempo como desayunar. Para mí sería levantarme y que ellos se levanten lo suficientemente a tiempo como para poder desayunar con ellos, conversar con ellos, luego ir a jugar pádel. Amo sudar y amo estar en la cancha y correr. Después de comer pádel,
de jugar pádel, ¿verdad? Tener una conversación con mis compañeros de pádel, hablar un ratico, después irme, trabajar y sentir que fui productivo. Porque una cosa es ir a la oficina y otra cosa es sentirte productivo. Es ir a trabajar unas 4 o 5 horas y sentir que fui súper productivo. Luego llegar a mi casa, ver a mi esposa otra vez, a mis hijos, compartir con ellos. Amo ver televisión, verme una película o verme una serie, tener una noche romántica con mi esposa, si se puede, buen sexo, buen sexo. Y yo podría decir, eso fue un día muy feliz, muy ideal. ¿Te das cuenta que en ese día ideal no habían Ferraris, no habían aviones, no habían viajes intergalácticos? ¿Te das cuenta que muchas veces lo que para ti es un día ideal es más sencillo de lo que parece? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces el idealizar demasiado aquello que se supone nos hará felices, nos roba la posibilidad de ser felices hoy. Lo que tú tienes hoy es el pan de cada día para ser feliz hoy. Y tú tienes que aprender a decir, hey, soy feliz hoy. Eso no significa que no sea ambicioso. Eso no significa que no crea que mi vida es como la luz de la aurora que va en aumento y cada vez voy a estar mejor. Eso significa que yo tengo una dieta de satisfacción y que yo le puedo decir, Señor, gracias por el pan de cada día, porque reconozco que tú eres la fuente y que los medios solo son medios, pero también reconozco que tengo hoy lo que necesito hoy para ser feliz. ¿Sabes qué? Una de las cosas que aprendí con lo del pan de cada día, ahorita vamos a estar hablando de eso, pero en medio de un momento económico muy fuerte, una de las grandes lecciones que aprendí. Estaba en un momento económico donde estaba enfrentando muchas responsabilidades económicas, muchas deudas al tiempo. Y yo soy de las personas que no me gusta como deberle a nadie. O sea, yo no entiendo cómo la gente puede deberle a otras personas y no pagarle. Yo no puedo. O sea, yo soy de los que cuando tengo una deuda bancaria, yo la pago 3 días antes, yo le pago a la gente 3 días antes. O sea, yo no, mi forma de ser es así. O sea, yo siempre pago mis deudas, siempre estoy al día con todo el mundo. Y entonces yo recuerdo que me llegó una cifra, ponle tú unos $20,000, ponle por decir una cifra, me llegaron unos $20,000 que no esperaba, que no esperaba. Y yo lo que hice con esos $20,000, me llegaron, ponle tú, el 2 de enero. Yo lo que hice con esos $20,000 que me llegaron el 2 de enero fue pagar todas las deudas que tenía del 2 al 30 de enero. Pagué todo, pagué todas las deudas que tenía. 2,000 aquí, 1,000 allá, 3,000 aquí, 2,000 allá, 1,000 aquí, 1,000 acá, 1,000 acá. Pero el 4 de enero yo estaba necesitando dinero. Y entonces yo me sentí como carente, yo me sentí como, wow, estoy con problemas de flujo de caja, ¿qué pasa, señor? No entiendo esto. Hace unos días tenía $20,000 y ahora no tengo nada y me siento ilíquido y me siento como si no tuviera acceso a recursos y por qué está pasando esto. Yo recibí esta palabra de Dios. Yo te di el pan de cada día, pero tú quisiste usarlo para el mes. ¿Sí te das cuenta? La razón por la cual yo pagué los $20,000 fue porque yo suponía que en el mes, en el día 6, 7, 8, 9, no iba a recibir lo que necesitaba para pagar las responsabilidades del 7, 8, 9. Y entonces lo que hice fue que pagué deudas por adelantado con dinero que me llegó el 2. Y lo que Dios me dijo fue, ese dinero del 2 era para el 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque el 7 te iba a llegar un nuevo dinero. Pero como tú no confías, sino tú no confías en el pan de cada día, sino que confías sencillamente en tu capacidad de retener. Hey, estás pasando trabajo, no porque yo no te haya mandado el dinero, sino porque no estás viviendo una dieta de satisfacción, sino que y no estás viviendo una dieta de, de, de dependencia y de satisfacción, sino que estás viviendo una dieta de control. ¿Te das cuenta que son lecciones espirituales? El dinero que era para un día, yo lo usé para pagar cuentas de un mes. Otra cosa importante es una dieta de expectativa y esto es muy importante, porque a pesar de que tú vives en un reconocimiento que depende de Dios y a pesar de que tú vives con la intención clara de vivir satisfecho con lo que Dios te ha dado, al mismo tiempo tú vives con la expectativa de lo que Dios va a hacer mañana. Porque si Dios te dio el pan del día de hoy, mañana te dará el pan del día de mañana. Es decir, que tú recibes el pan de hoy con la expectativa de que una vez más la bendición de Dios vendrá mañana. Esto es clave, porque la Biblia dice que las bendiciones de Dios te persiguen, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces tú te tienes que levantar cada día con la expectativa que Dios va a hacer algo poderoso ese día. Esto es maravilloso,
Cuando tú te levantas en la mañana y tus expectativas no están basadas en los problemas que tienes o en las situaciones de los días anteriores, sino que tus expectativas están basadas en que este Dios prometió que sus misericordias serían nuevas cada mañana. Entonces, así como Dios te dio el pan de ayer, tú te levantas sabiendo que Dios va a hacer algo espectacular hoy, ¿verdad? Aunque tú no estés viendo, ¿verdad? Y que tú le estés pidiendo a Dios el pan de cada día, Dios tiene más que un pan. Dios sí tiene una industria panadera, solo que tú no puedes verla y Él te va administrando, pero tú tienes acceso a una riqueza ilimitada, solo que está en sus manos y Él te la va administrando conforme a tu capacidad. Entonces te das cuenta, cuando tú tienes expectativas, tú lo que haces es reconocer que hay cosas que Dios está haciendo que son sorprendentes, pero que tú todavía no las has visto y que ese día las verás. Entonces tú le estás diciendo a Dios, Señor, muéstrame lo que tú estás haciendo hoy que yo todavía no he visto. Esta es la oración que nosotros hacemos todos los días con mis hijos y con mi familia cuando vamos de la casa al colegio. Ellos van en el carro y yo les digo, hijos, nosotros vamos aquí en el carro como si fuera un día cualquiera. En las mañanas les digo eso. Y vamos para el colegio como si fuera un miércoles más, como si fuera un día cualquiera. Pero en el cielo no es un día cualquiera, porque Dios está haciendo cosas extraordinarias a nuestro favor que nosotros aún no hemos visto. Y le vamos a pedir ahora, de aquí a que lleguemos al colegio, que Dios nos muestre hoy eso que Él está haciendo que nosotros no hemos visto, porque los planes que Él tiene para nosotros son planes de grandeza. Y esos planes solo pueden concretarse con milagros extraordinarios. Algunos de esos milagros aún no los hemos visto, pero le podemos decir a Dios que nos dé una probada hoy, que nos dé una mirada de eso que Él está haciendo. La Biblia cuenta un día que había un hombre que se llamaba el profeta Eliseo, y este hombre estaba rodeado por una multitud de ejércitos. Lo estaban sitiando, ¿verdad? Y te das cuenta que este hombre estaba muy tranquilo porque tenía una alta capacidad para enfrentar ese tipo de situaciones. Te das cuenta que era un profeta de Dios. Ey, está como un profeta de Dios en la Biblia. Y uno dice, yo quisiera ser un profeta de Dios como los que estaban en la Biblia. Bueno, estos profetas de Dios enfrentaban este tipo de presiones. Tenían 3 ejércitos o 4 ejércitos que estaban rodeando la ciudad donde él estaba. Y el tipo estaba durmiendo tranquilo. Pero su siervo, que se llamaba Jesse, estaba completamente angustiado. El tipo tenía el cortisol elevado, estaba en pánico, su corazón estaba acelerado. Y te das cuenta la diferencia entre dos hombres que están enfrentando la misma situación, pero cómo la capacidad emocional de uno y otro marca la calidad de vida que ellos tienen. Los dos hombres estaban viviendo la vida que Dios les dio, y uno la estaba viviendo desde la paz y el otro la estaba viviendo desde la desesperación y la ansiedad. Entonces, este hombre o este siervo le dice al profeta Eliseo, ¿tú por qué estás así tranquilo? ¿No te das cuenta que hay ejércitos que nos están rodeando? Y este hombre levanta su mirada al cielo, el profeta de Dios, y le dice, Padre, muéstrale a Jesse que los que están con nosotros son mayores que ese ejército. Y dice la palabra que Dios le abrió los ojos a Jesse. Y cuando Dios le abrió los ojos a Jesse, Jesse pudo ver guerreros espirituales que estaban detrás de los ejércitos de Dios, de los ejércitos enemigos, perdón. Entonces te das cuenta que la diferencia entre el profeta era que el profeta estaba viendo algunas cosas espirituales que Jesse no podía ver. Y cuando Jesse se abrió sus ojos y pudo ver que habían ángeles, guerreros de Dios, que eran mucho más numerosos y mucho más poderosos que los ejércitos que estaban rodeando al profeta, se tranquilizó. Y te das cuenta que muchas veces tú te angustias por muchas cosas en tu vida, pero Dios te quiere decir esta tarde, noche, que hay ángeles a tu alrededor. Hay ángeles de Dios. Incluso hay ángeles que están a tu alrededor desde que eres niño. Ángeles que Dios te asignó. Hay ejércitos a tu alrededor que están trabajando para protegerte, para cuidarte. Y la razón por la cual tú sufres no es por la situación, es porque no has podido ver lo que Dios está haciendo. Pero el hecho de que tú no puedas ver lo que Dios está haciendo no significa que Dios no esté haciendo cosas. De hecho, yo creo que estas clases, yo creo que esto de la inmersión espiritual no solamente es parte del pénsul de este curso. Yo creo que esto es una excusa que Dios usó para hablar, para decirte cosas como esto. Hija, quizás has estado angustiado esta semana o has estado angustiado en tu vida por situaciones que ves que te sobrepasan, situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones personales. Pero escúchame, yo puedo abrir tus ojos y yo voy a abrir tus ojos para que tú puedas ver que
el poder que hay a tu alrededor cuidándote es mucho mayor que la amenaza que tienes enfrente. Esto es muy importante y muy poderoso porque es la razón por la cual tú puedes tener expectativa cuando sabes que Dios está a tu favor, expectativa cuando no te desconectas de esa bendición. Y esto nos lleva al último punto que quiero hablar esta tarde. Y es la importancia de aprender a moverte en el flujo de la fe. Óyeme bien esto. Estamos hablando de capacidad. Y te dije que la capacidad aumenta yendo al fallo, la capacidad aumenta con un mentor, la capacidad aumenta con ambientes que te desafían, la capacidad aumenta con la alimentación correcta. Todo eso lo hemos aprendido. Pero la capacidad también aumenta cuando a través de los años tú has vivido tantas historias con Dios que te vuelves un experto en saber cómo moverte en el flujo de la fe. Te vuelves un experto. Es decir, tú tienes tantas historias grandiosas de la mano de Dios que tú has aprendido cómo moverte. Tú empiezas a recibir una capacidad que viene por la experiencia de los años caminando con Dios. Yo siempre lo he visto como un surfista. Piensa esto, un surfista novato. Primero está en el agua y no sabe ni siquiera entrar al agua con la tabla. Las olas lo golpean y ni siquiera puede entrar, no sabe tomar la tabla para entrar y posicionarse en el mar de forma correcta, ni siquiera sabe cómo enfrentar las olas para sencillamente posicionarse en un lugar de calma para luego tomar una ola. Pero cuando está en ese lugar de calma, si es que logra llegar allá, la persona de pronto se anticipa y empieza a nadar o empieza a hacer brazadas en el tiempo inoportuno y por eso la ola lo deja. O te das cuenta que esta persona quizás sea, no solo no toma, por no tomar el tiempo correcto cuando está dando las brazadas, la ola lo arrastra y lo hace tragar agua. O te das cuenta que quizás la persona es capaz de pararse en la tabla, pero los nervios de estar ahí parados hace que la persona pierda lo que había logrado y se caiga rápidamente o no poner la posición correcta o el peso correcto, reposarlo sobre la tabla de surfear. Lo que hace que una persona pueda dominar una ola es la experiencia y los años. Le da capacidad para ser un buen surfista. De la misma manera, en el mundo de la fe y en el mundo espiritual, hay cosas que van a venir con los años caminando de la mano de Dios y trabajando a su lado, trabajando de su mano. Hay muchas cosas que van a venir en ese contexto. Hay una historia poderosa que de alguna forma define esto de lo que es poder moverte sobre una ola. Una historia poderosa. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que la Biblia nos cuenta que Jesús está con sus discípulos, acaban de darle de comer a esta multitud, lo hemos hablado muchas veces, y en medio de ese contexto, Jesús le dice, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Y esto es poderoso, poderoso, porque siempre hay un otro lado cuando tú estás de la mano de Dios. Yo escribí algunas cosas aquí que te quiero leer. Justo antes de que Jesús le dijera a los discípulos, pasemos al otro lado, Jesús había convertido el agua en vino. Jesús había hecho la pesca milagrosa. Jesús había sanado a una niña que se había muerta, que era la hija de Jairo. Jesús había sanado a la mujer del flujo de sangre. Jesús había sanado miles de enfermos en la ciudad de Betsadia. Jesús había sanado al criado del centurión. Recuerden aquel criado del centurión que le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús había hecho todas estas cosas. Y ahora, después de haber hecho todas estas cosas, le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Qué había al otro lado? Óyeme bien, al otro lado Jesús iba a transfigurar. Al otro lado Jesús iba a resucitar a Lázaro. Al otro lado Jesús iba a sacar una moneda de la boca de un pez. Al otro lado miles de personas iban a ser sanadas en Genezaret. Al otro lado iba Jesús a morir y a resucitar al tercer día. Al otro lado iba a venir Pentecostés y todos sus discípulos iban a recibir el Espíritu Santo. Al otro lado, el mundo entero y todos los hijos de Dios iban a recibir el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de esto? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, lo que les estaba diciendo es, ustedes han vivido cosas extraordinarias conmigo, pero al otro lado hay cosas que ustedes ni siquiera se han imaginado que van a vivir. Y esa palabra es para algunos de ustedes. Algunos de ustedes que han caminado con Dios y que han visto cómo Dios te ha ayudado a sacar a tus hijos adelante,
¿Has visto cómo Dios te ha respaldado cuando parecía que nada iba a resultar en tu vida? ¿Has visto hacer cosas increíbles? Puedes contar, como yo te conté, con la mano, historias de milagros que has visto de la mano de Dios. Pero siempre Jesús tiene esto en la boca. Siempre te está diciendo, pasemos al otro lado. Siempre hay milagros y cosas extraordinarias que son superiores a las que has vivido hasta ahora. Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago, ellos ni siquiera tenían idea de todo lo extraordinario que iban a ver los años que venían adelante. De la misma manera, Dios te está diciendo a ti hoy a través de mí, porque así es que Dios habla. Hijo, hija, hey, te estoy invitando a pasar al otro lado. ¿Qué significa pasar al otro lado? Significa que lo que has visto hasta ahora se queda corto con lo que viene por delante, que lo mejor por tu vida está por delante si estás caminando de la mano de Dios. Ahora, cuando los discípulos salen, Jesús decide quedarse, o sea, él no va con ellos, Jesús se decide quedar con la multitud despidiéndolo y les dice, pasen al otro lado. Y los discípulos salen en esta barca. Y una vez los discípulos salen a caminar, perdón, a caminar, no, a navegar sobre la base de lo que Jesús les dijo, aparecen los vientos contrarios. La Biblia describe que cuando ellos están en medio de ese lago, aparecen vientos contrarios. Una vez más, aparecen las presiones, porque con cada bendición siempre hay una presión. Una vez más, siempre que tú sales a caminar detrás de las promesas de Dios, aparecen obstáculos que son del tamaño de la promesa y no del tamaño de tu capacidad. Y estas olas eran gigantescas, este viento era gigantesco. Y entonces ellos entran en pánico y dicen, aquí nos vamos a morir. Y empiezan a olvidar que días atrás habían visto a Jesús hacer todas estas cosas, convertir el agua en vino, hacer la pesca milagrosa, sanar a la hija de Jairo, sanar a la mujer del flujo. Se olvidaron de todo lo que Dios hizo atrás y una sola situación de presión los hizo olvidar todo el poder de Dios en su vida. Y eso se parece mucho a nuestra vida. Cuando no tenemos capacidad, cuando las situaciones emocionales nos desbordan, una sola situación, así sea pequeña, nos hace entrar en pánico. El cortisol se nos eleva y olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, mientras ellos están en pánico pensando que se van a morir, y la razón por la cual están pensando que se van a morir es porque otras personas se murieron en situaciones similares, y esa es la razón por la cual tú a veces sufres, porque siempre te estás comparando con otras personas y dices, en esta misma situación, tal persona murió, tal persona perdió su familia, tal persona se quebró, tal persona, y al ver las situaciones negativas que le pasan a otras personas, tú piensas que eso te va a pasar a ti, y olvidas lo que Dios ha hecho contigo, y eso le pasó a esta gente, lo olvidó. Pero en medio de eso aparece Jesús caminando sobre el agua como un patrón, caminando sobre el agua. Y esto es muy poderoso. Voy a tratar de acelerar para explicar lo que eso significa. Y entonces Jesús les dice, hey, no teman, porque yo estoy aquí. Y te das cuenta que lo que Jesús le está diciendo a ellos, el antídoto contra el temor, es que eleven su conciencia de que yo estoy con ustedes. Te das cuenta que Jesús le dice, no teman, pero no le dice, no teman porque sí, porque hay mucha gente que te dice, cuando tú te sientes ansioso o sientes problemas, ahí te dice, ay, no te preocupes. Yo no conozco a una sola persona que se haya dejado de preocupar porque otra le diga, no se preocupen. No sé si te pasa, que a veces estás preocupado, estás ansioso y alguien te dice, no te preocupes. Dime qué bien te hace que alguien te diga, no te preocupes en medio de una situación amenazante, de dinero o cualquier tipo de situación complicada. Pero Jesús no les dice, no se preocupen. Jesús les dice, no teman porque yo estoy aquí. Entonces te está diciendo que el antídoto para combatir el temor no es sencillamente decir no me voy a preocupar, es entrar en conciencia que así como Dios estuvo contigo antes, Dios está contigo ahora. Entonces Pedro le dice a Jesús algo poderoso. Le dice, si eres tú, di que yo vaya donde tú estás. Acuérdate que Jesús estaba caminando sobre el agua y Jesús le dijo, ven. Y entonces Pedro decidió salir de la barca. Y una vez más, acordemos que salir de la barca es salir de tu zona de confort. Por eso quiero cerrar con este pasaje, porque este pasaje describe todo lo que te estaba hablando de capacidad. Hey, Pedro decide salir de su zona de confort, porque los demás discípulos, ellos no pensaron en salir de la barca. Los demás discípulos, hey, están acostumbrados a que uno navega en el mar sencillamente a través de una barca. Así como algunos de tus amigos están acostumbrados a ganarse un sueldo básico, algunos de tus amigos están acostumbrados a comer cierto tipo de comida, a no viajar, algunos de tus amigos están acostumbrados sencillamente a facturar cierta cifra, y esa es su barca. Su barca es lo que ellos han visto. Su barca es lo que siempre han logrado en la vida.
Su barca es sencillamente una vida ordinaria. Pero Pedro decide escuchar esta voz de Jesús que le dice, ven. Y cuando Pedro sale de la barca, sale de su zona de confort, por eso te decía, tienes que desafiar, buscar ambientes que te desafían. Cuando sale de su zona de confort, empiezan a ocurrir cosas, lo sobrenatural. Él empieza como este surfista, por primera vez a caminar sobre el agua, empieza a dominar las olas, empieza a caminar sobre ese lago poderoso. Y Pedro está haciendo lo imposible. Y hay algunos de ustedes que hoy están viviendo así como Pedro, están viviendo en un milagro. Hay algunas personas que hoy están caminando sobre el agua. Hay algunas personas incluso que toda su vida es un milagro. Yo soy una de ellas. Estoy ahora mismo aquí desde Playa del Carmen. Este día los estoy saludando. Y todos los lugares donde yo voy, toda mi familia, mi economía, todo lo que he logrado, es como Pedro caminando sobre el agua. Todo ha sido un milagro. Y Pedro está ahora caminando sobre el flujo de la fe. Y cuando está caminando sobre el flujo de la fe, llegó un momento en que dice la palabra que él empezó a mirar el viento y el mar. Y cuando empezó a mirar el viento y el mar que estaba enfurecido, dice la palabra que el tipo se empezó a hundir. Y esto nos da una gran lección. ¿En dónde pones tu mirada? Una vez más, porque todo en aquello en lo que te enfocas, eso se multiplica. Si te enfocas en, en la conciencia de que Dios está contigo, se multiplica la paz. Pero si te enfocas en los problemas y en los obstáculos, se multiplica la ansiedad. Entonces, tu capacidad se va a aumentar de acuerdo a dónde esté tu enfoque. Esto es clave. ¿Quieres aumentar tu capacidad emocional para que Dios te pueda entregar más? Necesitas ajustar tu enfoque. Necesitas ajustarlo porque incluso la Biblia nos cuenta algo increíble y es que Pedro se estaba ahogando. Y hay una gran pregunta. ¿Cómo se está ahogando Pedro si él era pescador? ¿Cómo se está ahogando? ¿Acaso no sabía nadar? Una cosa es que la Biblia te diga que Pedro se estaba hundiendo. Son dos cosas distintas. Es decir, que el tipo estaba caminando sobre el agua y luego dejó de caminar sobre el agua. Eso es una cosa distinta porque la gente no camina sobre el agua. Pedro estaba caminando sobre el agua, pero ahora Pedro dejó de caminar sobre el agua. No, pero la Biblia dice que Pedro se estaba ahogando. Y uno se pregunta cómo un pescador se está ahogando. Escúchame, porque cuando tú te enfocas en los problemas y en las amenazas de la vida, en vez de enfocarte en que Dios está contigo, incluso pierdes de vista las capacidades que Dios te dio. Incluso se te olvida el potencial que hay dentro de ti. Incluso se te olvida lo que podrías hacer con un talento, que podrías convertirlo en dos, o con dos, que podrías convertirlo en cuatro, o con cinco, que podrías convertirlo en 10. Cuando estás tan enfocado en la presión, en las amenazas, hey, pierdes la capacidad de poner en marcha lo que ya tú sabías hacer. Y Pedro, sabiendo nadar, se está ahogando, porque ni siquiera pudo recordar lo que él sabía hacer. Y hay cosas que tú sabes hacer que Dios te ha enseñado, pero porque estás tan enfocado en situaciones en las que no deberías enfocarte, has perdido capacidad de ejecutarlo. Donde te enfoques está tu capacidad. Ahora la pregunta, y con esto quiero cerrar, es por qué Jesús estaba caminando sobre el agua. La razón es porque la Biblia dice que Jesús es la palabra de Dios. El Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y escúchame, la palabra se sostiene por su propio peso. No necesita que nadie la sostenga. Hubo un día en que en Colombia, hace 4 años exactamente, fueron las elecciones en Colombia. No quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero fue la primera vez que escogimos un presidente de izquierda en Colombia. Y yo estaba absolutamente en pánico, en pánico. Todos mis amigos estaban sacando recursos del país, todo el mundo estaba buscando dónde mudarse, dónde irse, todo el mundo estaba buscando una inversión en los Estados Unidos, todo el mundo estaba comprando dólares, todas mis amistades estaban en pánico, todas mis amistades son empresarias, varias personas se fueron del país, varias personas empezaron a hacer planes y yo me sentía tan extraviado, porque yo decía, yo no alcancé a comprar dólares, yo no, ¿cómo me voy a ir del país si mi llamado está aquí? Yo me sentía tan confundido en medio de esa situación, tan confundido. Pero tenía todas estas palabras de Dios. Y entonces yo recuerdo que yo cada vez que iba a una fiesta o que iba a alguna actividad donde estaban mis amigos empresarios, yo les preguntaba esto.
hey, ¿cómo ves la situación del país? Yo luego analicé que la razón por la cual yo les preguntaba a ellos cómo ven la situación del país era porque yo quería que alguno de ellos me dijera algo que se convirtiera en un ancla que me diera esperanza. Yo quería que alguno de ellos me dijera, hey, Carlos, no te preocupes que eh, finalmente este presidente va a estar, pero algunas cosas van a estar bien. Yo he dejado mis negocios, yo he dejado... Pero cada vez que yo le preguntaba a mis amigos, todos lo que me decían era absolutamente terrorífico. Es decir, que en vez de darme ánimo, todo lo que me decían era dramático. No, Carlos, ¿qué? ¿Cómo así que, cómo así? Tú no has sacado tu plata de aquí. ¿Cómo así? Tú todavía estás pensando en Colombia. ¿Cómo así? Ya esto se acabó, este país se acabó. Te das cuenta que yo, a pesar de que tenía una palabra de Dios, yo estaba buscando algo que le diera soporte a esa palabra. Es decir, yo tengo esta palabra de Dios de prosperidad, yo tengo esta palabra de Dios, Dios me dio una palabra que Él me ha entregado la educación, que Él me ha entregado las universidades. Tengo una palabra de Dios en donde Él me dice que las generaciones van a dejar de protestar en la calle, porque a través del mensaje que Dios me ha dado, mucha gente va a renovar su mentalidad. Todas esas cosas las he recibido en diferentes países del mundo donde Dios me ha hablado muy puntualmente a través de otros hombres. Pero yo, en medio de esta situación con el presidente, a mí se me olvidó todo esto y yo entré en pánico. Y yo lo que estaba buscando era que alguna de estas personas me dijera algo que le diera soporte a la palabra, porque yo no encontraba cómo la palabra se podía sostener en una situación tan terrible como que en mi país estuviera quedando un presidente de izquierda. Esos sueños, ¿cómo se pueden soportar? O sea, ¿cómo yo puedo conciliar la idea de que Dios me hizo una promesa en medio de una situación en donde escogieron mal al presidente, donde la política está mal, donde la economía está mal? Eso hacía colapsar mi cerebro. Y es la misma razón por la cual tú no puedes conciliar cómo un hombre camina sobre el agua. Jesús caminó sobre el agua porque la palabra de Dios no necesita que nada la soporte. La palabra de Dios se sostiene por su propio peso. Y yo puedo confiar en la palabra con presidente de izquierda o con presidente de derecha, con la economía buena o con la economía mala, porque la palabra no depende de nada para cumplirse. Ella se sostiene por su propio peso. Esa es la razón por la que Jesús camina sobre el agua. Te está mandando un mensaje y te dice, hey, yo no dependo de circunstancias, no dependo de principios naturales, no dependo de principios físicos, no dependo de política, no dependo de economías, no dependo de gobiernos, no dependo de ninguna circunstancia. Mi palabra y lo que yo te prometo tiene el poder de sostenerse y de cumplirse por su propio peso. Son las 7:01. Espero que este mensaje te haya servido para aumentar tu capacidad y nos vemos en una próxima clase y en una próxima inmersión espiritual. Un abrazo a todos.